Luisa Romero, licenciada en Cibernética Matemática, y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Vamos a ver el proceso de revisión por pares. No se llaman pares porque sean dos los revisores. Es que los revisores son homólogos, son expertos en la misma especialidad o área que el autor del artículo. Los estándares que utilizan las revistas para el proceso de revisión, o sea, para escoger los revisores, la manera de trabajar los revisores, son 3. Puede ser doble ciego. Eso significa que ni el autor conoce a los revisores, ni los revisores conocen al autor. Este es el mecanismo que más se utiliza y el más justo de todos. Hay otro sistema que es el simple ciego. El autor no conoce a los revisores, pero los revisores conocen al autor. No es anónimo completamente para ellos que están revisando. Este es vulnerable al nepotismo. Puede haber acuerdos entre los revisores y el autor. Y está por último el sistema abierto, que ambos, el autor y los revisores, saben, se conocen. Este es un sistema que se utiliza poco, pero algunas revistas lo realizan. Incluso en este sistema abierto a veces se pone el artículo en un foro de la revista para que las personas opinen. O sea, los usuarios de la revista, de un grupo de personas en el foro que opinen sobre el artículo, si es publicado o no, los efectos que puede tener. Pero este es el sistema menos utilizado por las revistas para la revisión por pares. Todas las revistas tienen un proceso de evaluación diferente. Ellas preparan unos formularios donde aparecen cuáles son los puntos que los revisores deben tener en cuenta y evaluar del artículo que están revisando. Casi todos los aspectos comunes a tener en cuenta son los siguientes. Novedad científica. El artículo debe basarse en una investigación, ya sea por revisión de la literatura, o sea, una revisión bibliográfica o un artículo original, pero debe plantear un tema novedoso, de interés de independencia del factor de impacto de la revista, puede ser de interés internacional, nacional o local, pero sí tiene que ser novedoso. No puede ser una cosa repetitiva que todo el mundo ha escrito sobre lo mismo. Si va a escribir sobre lo que ha escrito otras personas, tiene que aportar algo nuevo. Lo otro que revisan es la organización y representación de los contenidos. O sea, tiene que estar escrito de una forma concisa, amena, pero clara el contenido. No puede ser una escritura con publicidad, con mucha información que no viene al caso. Tiene que ser una cosa bien concisa y clara y además amena para la lectura. Tiene que ser, además, tiene que tener una relación, el tema tiene que tener una relación con la revista, tiene que ser de la misma especialidad que publica la revista y sobre los mismos conceptos o temas, o sea, el mismo alcance de la revista. En todos los sitios web de las revistas aparece el alcance que tiene la revista en sus publicaciones. Tiene que tener además relevancia de los métodos de investigación. En nuestro curso de metodología de investigación nosotros hacemos explicación y referencia a esta parte, profundizando en los distintos métodos de acuerdo al tipo de investigación, qué métodos deben ser utilizados para la investigación. Puede ser cuantitativo, cualitativo, analítico, sintético, pero no se puede aplicar cualquier método a cualquier tipo de investigación. Y las revistas son muy claras en revisar esta parte, ¿no? Porque estaría mal hecha la investigación. Tiene que tener homogeneidad con las normas de la revista. Es lo mismo que venimos repitiendo desde la primera clase. La revista y el artículo tienen que cumplir con las normativas de la revista, la cantidad de citas, la forma de citar, la extensión del artículo, el formato de los gráficos, las tablas, etc. También ahí está incluido el tipo de letra, el espaciado, esas cosas más sencillas, ¿no? Ninguna de ellas puede copiar. Tiene que haber una correspondencia entre las diferentes secciones de la estructura de un artículo. En el curso de redacción de artículos científicos nosotros explicamos. Los artículos no son como las tesis, no son por capítulos, pero sí tienen una estructura que lleva un resumen, una introducción, un marco teórico, resultados, conclusiones, etc. Aunque no esté escrita la palabra, en algunos casos depende del formato que le gusta a la revista, ¿no? Sí debe tener una estructura que va llevando la investigación hacia unas conclusiones. Debe tener además unas conclusiones con valor metodológico. O sea, muchas personas confunden el análisis de los resultados con las conclusiones. No es lo mismo. Se analizan los resultados, pero luego
el artículo es importantísimo, se le da un peso muy fuerte a las conclusiones. En las conclusiones es donde el autor habla del valor de su investigación, de qué es lo que aporta, qué es lo diferente, a qué resultado se llega, que puede ser utilizado por otros autores, etc. Y además debe tener un uso adecuado de la literatura. Quiere decir, todo lo que está escrito en un artículo que sea proveniente de información de otros autores debe ser citado adecuadamente y además referenciado luego en las referencias bibliográficas. Ahí, por ejemplo, se pasa, la revista también pasa los artículos científicos con una herramienta de software de reciclaje para verificar que no sea copiar y pegar o escribir cualquier cosa. Incluso cuando uno cita, de todas maneras, hay que escribir con nuestras palabras. No es copiar y pegar y luego hacer una cita diciendo que se escribió el autor. Eso nada más aparece cuando se está trabajando con citas textuales. No todas las revistas permiten citas textuales, no todas las especialidades permiten citas textuales. Todo eso nosotros lo explicamos en nuestro curso que tiene que ver con la parte de bibliografía para aterrizar documentos. Entonces, un uso adecuado de la literatura. Todo debe ser citado, referenciado, correcto.